Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Gracias, amado Espíritu Santo. Te anhelamos, te amamos. Tú eres lo que necesitamos, Espíritu de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Espíritu de Dios que está entre nosotros? Déselo fuerte. Déselo fuerte a Él. Aleluya. Espíritu Santo, gracias. Vamos a aplaudirle fuerte a Él. Amén. Tome su lugar, por favor. Qué bendición estar en esta mañana en casa. ¿Por qué no saluda a la persona que está ahí cerca de usted? Le dice bienvenido, qué bueno que estás aquí. Vamos, dígale, me da gusto verte en esta mañana. ¿Cuántos estamos contentos? Es un gozo poder reunirnos cada semana y exaltar a Dios, exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero también aprender de su palabra. ¿Cuántos tienen anhelo de que Dios nos hable hoy? ¿Cuántos saben que Dios nos va a hablar hoy, en esta mañana? Dile al que está a tu lado, Dios te va a hablar, pon atención. Y para nosotros es un privilegio grande, ¿verdad? Que esté hoy con nosotros el pastor José Luis. Es una bendición que esté hoy aquí. Pero antes vamos a recoger las ofrendas, vamos a recoger los diezmos. Así que prepara tu corazón para ofrendar al Señor, para diezmar. David dice, de lo mucho que hemos recibido, de eso te damos. De lo recibido de tu mano, de eso te damos. Así que prepare su corazón para ofrendar, para diezmar, para darle al Señor. Y vamos a orar. Señor, gracias por estas ofrendas.
con la voz firme, ¿eh? Pues qué gusto estar aquí, iglesia amada. Siempre venir aquí me trae muchos recuerdos. ¿Cuántos se acuerdan cuando estuve como un año aquí? ¿Verdad? Viniendo, compartiendo la palabra de Dios. Y gracias a Dios que todavía muchos de ustedes permanecen firmes. ¿Por qué no se pone de pie y le damos un fuerte aplauso al Espíritu de Dios? Déselo fuerte, fuerte, fuerte. Amado Señor, amado Espíritu Santo, Señor, te damos gracias, gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de gloria, por este tiempo, Señor, de honra, Señor, para ti. Gracias porque hemos apartado este tiempo para darte la gloria al único que es digno, a Jesús, Señor, al Cordero de Dios, Señor, y al Espíritu Santo que nos va a llevar a glorificar a Cristo, a glorificar a Cristo. Toma este lugar, Espíritu Santo, y háblanos. Que tu palabra sea como un martillo, que tu palabra sea como una espada, que tu palabra sea como un fuego, Señor, y que pueda yo ser un instrumento que fluya bajo una inspiración de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero que ponga la mano en su corazón y le diga al Señor: háblame a mí. La palabra va a ser para mí. No va a ser para otra persona que yo piense. Va a ser para mí. Así que abro mi corazón para recibir la semilla de tu palabra y para creer que va a producir a 30, 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiga al hermano que está a un lado de usted, pero no salude al que vino con usted. Salude a otro que no haya venido con usted. Y pues vamos tomando nuestro lugar. Quiero que abra su Biblia en el libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 14. Versículo 32. Dice así la palabra. Voy a hablar sobre la oración. Un tema que yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado, pero nunca es en vano oír más sobre oración. La iglesia ha olvidado muchas veces el poder de la oración, pero todos los avivamientos que han transformado el mundo entero han sido traídos por medio de la oración. Dios toca a un hombre, y cuando Dios toca a un hombre para que éste pueda buscar la presencia de Dios en oración, es como si lo dejara embarazado, como si ese hombre pudiera quedar embarazado de poder sentir el mismo corazón y el mismo latido del corazón de Dios. Y cuando ese hombre queda embarazado, empieza a sentir una carga por lo que le rodea alrededor del mundo, alrededor de su mundo, ya sea en su trabajo, ya sea en su ciudad. Él empieza a sentir en su corazón la carga por interceder, por orar, por penetrar, ¿verdad? El lugar de Dios, el cielo, para llegar hasta el trono de Dios e interceder por las personas que están en peligro de eternidad. Yo quiero leerte este pasaje, pero quiero contarte una historia, como nosotros como iglesia, ¿verdad? Teníamos no sé cuántas gentes se reúnan aquí en este lugar como congregación de oración. ¿Qué día haces oración? Viernes. Y yo no sé cuántos te lleguen, pero en nuestra congregación llegaban cerca de 100 gentes. Y tenemos ahorita tenemos una congregación cerca de 1500, pero yo veía que 70, 80 gentes, 100 gentes era el número máximo que teníamos en oración. Y hay veces que uno inspira, motiva,
¿verdad? Le dice a la iglesia que venga a orar, pero la iglesia no quiere venir a orar. Mucha gente tiene pretextos de orar, tiene centrada su vida sobre otras cosas, de tal manera que teníamos ese número. Y un día después de la pandemia, pues habíamos estado todos, ¿verdad? Todas las iglesias, los ministros quietos. Dios nos quitó las agendas, nos las canceló. Todos estábamos en casa, nos quitó la iglesia, nos quitó todo, ¿verdad? Y nos metió en casas. Y Él mostró al mundo entero cómo es capaz un mundo de sobrevivir sin trabajar, ¿verdad? Y aunque todos, ¿verdad? Trabajamos, pero no era lo mismo, ¿verdad? Tener toda la gente afuera que toda la gente adentro. Y Dios hacía milagros, ¿verdad? Con su economía de usted. Hacía milagros con nuestro negocio. Y hacía milagros con la iglesia porque no teníamos reuniones, pero aún la gente fiel tocaba la puerta, ¿verdad? Y dejaba su sobre en un buzón. Y así subsistimos. Y en ese tiempo fue tan glorioso que compramos nuestra pantalla LEDs. Una pantalla LEDs que en tiempo donde todos se reunían, los muchachos me decían, pastor, compre una pantalla LEDs. Y le digo, ¿cuánto vale la pantalla LEDs? $1,000,000. Le digo, a ver, dame y vamos a engancharla ahorita. Y decía, no, pues no tengo, pero vamos a orar. Y entonces así, pero cuando vino la pandemia, nosotros nos vimos limitados porque nosotros no usábamos ese aparato que está ahí, ¿verdad? La camarita. Nosotros decíamos, no, nosotros no queremos ser famosos, nosotros queremos, ¿verdad? Que la iglesia venga a la iglesia. Nosotros no vamos a transmitir por internet. Cuando viene la pandemia, nosotros tuvimos que transmitir por internet. Y entonces nosotros empezamos a darnos cuenta de nuestras deficiencias de ¿cómo le llaman? De altar, ¿verdad? De cómo, de los medios, de cómo se veían, ¿verdad? Nuestras imágenes, ¿verdad? Y decían, no, pues se marca hasta las rayitas, se marca todo, se ve las arrugas, se ve el que no le pintaron bien. Y entonces poníamos escenarios de diferentes maneras, pero esos escenarios caducaban prácticamente a los 15 días. Y decíamos, no, como que ya tenemos que cambiar. Y volvía otra vez a insistir, compré una pantalla LED, pastor. Y yo un día, Dios me habló y me dijo, compra una pantalla LED. Entonces me reuní con unos cuantos, que así debería de ser, ¿verdad? Con unos cuantos generosos. Y les dije, ¿qué les parece si compramos una pantalla LED? Y estaba entre ellos Josué y le dije, órale, cada quien, ¿de a cómo? Pues éntrele de arriba de a 10. Y empezamos y Dios trajo toda la economía para comprar nuestra pantalla LED en pandemia. Después se nos presentó que una persona nos ofreció ahí en Aljaba los terrenos de los lados. Y pues en la pandemia, pues tomamos y compramos los terrenos de los lados del Aljaba en pandemia. Después nosotros bardeamos todo lo que era Aljaba, toda está bardeada en pandemia. Nosotros hicimos muchas cosas, ¿verdad? Y le creímos a Dios en tiempos de pandemia. De tal manera que los mejores años de nuestro ministerio han sido en pandemia. Creció la iglesia 3 veces más. De tal manera que Dios ha estado con nosotros y ha estado obrando, ¿verdad? De una manera asombrosa. Pero le voy a mostrar que para que nosotros podamos entrar a un nuevo nivel, a una nueva dimensión de fe, nosotros a veces tenemos que padecer. Y después de la pandemia, pues obviamente nosotros teníamos deseo de salir. Empezaron a abrir una invitación y nos invitaron a Los Ángeles, California, a un congreso de matrimonios. Nos invitaron a mí, a mi esposa, a mi yerno a Erika y a otros oradores. Entonces, pues aceptamos con gusto y uno también va pensando en compras, ¿verdad? Pues ha estado 2 años encerrado, queremos salir, queremos ir a las compras de allá de Estados Unidos, pero arreglamos todo, las maletas, arreglamos los pasajes, arreglamos todo y estábamos ahí enfrente al mostrador de Aeroméxico y dimos todos nuestros papeles, iba mis nietas, iba mi yerno, mi hija, mi esposa y yo, y entregamos todo el bonche de documentos. Ahí está la señorita checándolos uno por uno y de repente nos dice, todos pueden viajar excepto el Señor, hablando de mí.
Y yo hasta me reí y le digo, ¿cómo? Usted no puede viajar. Y le digo, ¿por qué no? Dice, porque no tiene la vacuna que piden en Estados Unidos. Y le digo, ¿por qué? Dice, es que la vacuna Sputnik, por lo de los rusos, no la aceptan. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Le dije, pero yo traigo la AstraZeneca, está la segunda dosis. Dice, bueno, con esa sí puede viajar. Y ya la agarra otra vez y ya está bien contento, yo también. Y me dice, pero no puede viajar. ¿Por qué no puedo viajar? Porque la AstraZeneca es dice, tiene 3 días que se la puso y tiene que tener por lo menos 14 días. Y entonces yo me empecé a mover con amigos que tengo de Aeroméxico, con personas que trabajan ahí. Le digo, échame la mano, esto no me quieren dejar pasar, ¿verdad? Cosas así. Y me dijeron, no se puede porque esta orden viene de Estados Unidos. Y si la embajada te ve que tú no traes la documentación correcta, entonces la multa es contra Aeroméxico y tú sabes cuánto va a ser la multa. Entonces no puedes viajar. Entonces me regresé a casa, llamé a uno de los muchachos y realmente cuando vi a mi esposa y mi esposa decía, yo me voy a quedar. Digo, no, vete también, vete con tus nietas, disfruta. Cuando los empecé a ver y me despedí de ellos, realmente sentí lo que va a sentir la iglesia en el rapto, que cuando se quede algunos. Y de verdad, o sea, mis lágrimas empezaron cuando yo vi a todas mis nietas que se volteaban y lloraban y decían, mi abuelito no va. Y cuando llegué yo a mi casa, recibí una llamada del pastor que me invitó y dice, pastor, ahorita le compro un boleto de avión para que vaya a Tijuana y ahí pasa a pie y ahí no le van a pedir las vacunas. Y le digo, no, hijo, yo quiero decirte que yo siento que Dios me dejó por algún motivo. Y yo no voy a ir, no me voy a mover, voy a quedarme aquí para saber cuál es el motivo. Y yo le pregunté a Dios, ¿cuál era el motivo? Usted no sé si a usted le puede pasar alguna cosa similar, pero hay ocasiones donde usted quiere arrancar su carro y no arranca. Y uno dice, chihuahuas, esta cochinada de carro que ayer la dejé bien y ve esto, ¿verdad? Y luego si tiene un hijo que se lo prestó anoche, ¿verdad? Le va a arreglar, dice, nada más te lo presté, ya ve cómo me lo dejas, no arranca. Pero nunca nos ponemos a pensar en que algo está queriendo decirnos Dios. Porque a mí me pasó una ocasión donde íbamos en carretera con uno de mis discípulos y cuando íbamos creo a Morelia y de repente nos paró como un tráfico, un pequeño tráfico. Nosotros llevábamos prisa porque queríamos llegar a cierta hora y entonces nos íbamos así lentos, ¿verdad? Como unos 5 minutos y pues vas bien encarrerado y no, 5 minutos ya hubiera corrido otros 30 kilómetros, ¿no? Pero resulta que cuando nosotros nos seguimos, después de nos paramos 5 minutos quietos, llegamos y un tráiler se brincó el carril y se pasó para el otro carril y se estrelló con un montón de carros. En ese momento que nosotros nos detuvimos. Y yo tuve que agradecer a Dios por haberme detenido, porque Dios gobierna el cielo y la tierra. Y no hay cosa que esté, ¿verdad?, frente a Él, que sea creada, que no esté desnuda y abierta ante los ojos de aquel que vamos a dar cuentas. Y muchas veces nosotros nos ocurren cosas incorrectas, cosas malas y nos empezamos a quejar, vamos con Dios y empezamos a quejarnos y le empezamos a echar la culpa a toda la gente o empezamos a pensar qué mala suerte, que esto, ¿verdad? Y que Dios no nos ama y no sé cuántas cosas, pero yo llegué a preguntarle a Dios cuál fue el motivo. Y dentro de las cosas de los días, pues yo estaba solo en mi casa y tenía tiempo para orar. Me dio Dios este pasaje que te voy a leer. Dice el 14:32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, diga conmigo, a Pedro, a Jacobo y ¿a quién más? Y a Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora.
y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló, ¿qué? Durmiendo. ¿Los halló qué? Durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y dice, otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Cuando yo leí este pasaje, me pude dar cuenta de algunos detalles y traté de escudriñarlo, ¿verdad? Y traté de escudriñarlo, qué era lo que trataba de decirme Dios. Entendía, ¿verdad?, que era un reclamo a sus discípulos, porque él estaba pasando una crisis, la crisis más fuerte que él estaba enfrentando, o la situación más adversa que él estaba enfrentando a lo largo de todo su ministerio, era ese, porque él estaba a punto de ser entregado y él estaba a punto de ser crucificado. Y su oración a su padre no era porque él le tenía temor a la muerte, sino porque él sentía, ¿verdad?, una separación, que iba a haber un tiempo de separación entre Dios su Padre, cosa que nunca en toda la eternidad había existido, porque Jesús siempre había estado con su Padre. Pero al cargar él el pecado de todos nosotros, al llevar en la cruz el pecado de todos nosotros, iba a haber un momento donde el Padre no podría estar cerca de Jesús por el pecado que llevaba. Entonces, él lo que le dolía y le decía: Señor, por favor, carga sobre mí todo lo que sea, que destruyan mi cuerpo, que destruyan mi vida, pero no me dejes. Eso es lo que estaba diciendo, por si alguien no le entendía. Y yo sé que tú te acuerdas que dijo Jesús ahí estando en la cruz, que dijo a su Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque él se sintió en ese momento solo. Dios tuvo que darle la espalda por el pecado de todos nosotros. O sea, si tú crees que tu pecado solamente es una historia de un hombre que murió, no, a ese hombre que murió le costó golpes, le costó destruido su cuerpo, pero lo que más le costó es estar sin su Padre. Y cuando yo empiezo a leer, detecto eso, pero detecto también un reclamo de Jesús hacia sus discípulos. Y empiezo a decirle: Señor, ¿qué estamos durmiendo en oración? La iglesia está durmiendo sin orar. ¿Qué es lo que pasa? Yo le digo: Señor, yo sí oro, ¿verdad? Y llega un momento donde empiezas a pedirle explicaciones de por qué te dio ese pasaje. Y llega un momento donde yo vi un detalle que estoy seguro que también tú lo viste. ¿Cuántos discípulos se llevó? Diga conmigo: 3. Pero dice la escritura en el verso 37, vino luego y los halló durmiendo y dijo: ¿a quién? A Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Ahora yo le voy a decir una cosa. Me cuesta trabajo, pero me quiero bajar. Si yo me llevo 3 discípulos y todos se duermen, ¿por qué solamente le reclamo a Pedro? ¿Por qué solamente mi reclamo es con él y no con Jacobo, no con Juan? Alguien puede decir: es que Juan era consentido. Pero cuando yo leí esa parte, yo empecé a sentir como el Espíritu Santo me decía: José, duermes. José, duermes. Y yo tuve que en ese momento sentir cómo el Espíritu Santo redarguía mi vida de oración, porque a veces mi vida de oración se había vuelto monótona. Y no sé si a ustedes les pasa que a veces oramos las mismas cosas y estamos ahí en su presencia y ya queremos que se termine, porque yo creo que el nivel más bajo de oración es una hora, porque Jesús dijo: ni siquiera una hora. O sea, ni siquiera una hora has podido velar conmigo. Como si ese fuese, ¿verdad?, el término más bajo de los que oramos o de la iglesia que debe de orar. Una hora.
Y entonces yo sentí como el Espíritu Santo me hablaba a mí en mi vida de oración. Y como el Espíritu Santo me quería llevar a otro nivel de oración. Cuando hablamos nosotros como pastores de oración, hablamos de guerra. Y hay niveles de guerra. Hay veces que nuestra oración es sencilla, porque los niveles de oración es como si Estados Unidos peleara con Cuba. Pues no necesita esforzarse mucho. Pero si la guerra se complica, ¿verdad? Y tiene que enfrentar a Rusia y tiene que enfrentar a China, entonces la guerra es de alto nivel. Y te voy a decir algo, iglesia. Hay veces que la iglesia va a enfrentar guerra de alto nivel. Y entendí que Dios me estaba diciendo que yo necesitaba incrementar mi nivel de guerra, mi nivel de oración. Entonces le seguí preguntando y Dios me reveló el por qué solamente fue Pedro. Porque un pasaje en Lucas 22 habla acerca de que horas antes, en el mismo pasaje paralelo, Jesús habló con Pedro y le dijo: Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, ve y trae a tus hermanos. Y Pedro le dijo: Señor, a la misma muerte iré por ti. Y Jesús le dijo: a la misma muerte irás por mí, Pedro. El gallo no habrá cantado 2 veces, tú me habrás negado 3. Y volvió a decir lo mismo: no, Señor, yo voy a ir por ti hasta la misma muerte. ¿Por qué Jesús le dijo a Pedro: ¿duermes? Porque Pedro estaba a punto de entrar en una batalla y dormía. Y muchas veces así le pasa a la iglesia. Reunión de oración, te quedas dormido. Vives una vida dormida. Alguien que está dormido no oye, no entiende, no ve. Y hay mucha iglesia que está así, dormida. No le interesa la vida de oración, pero no sabe que va a entrar en una batalla de alto nivel. Entonces yo entendí que Dios no me había dejado oír, porque la iglesia estaba a punto de entrar en una guerra de alto nivel, y la iglesia no estaba preparada. Y yo me iba a distraer en compras, yo me iba a distraer en paseo, yo me iba a distraer en todas las cosas que sí merecíamos, porque no habíamos salido de vacaciones. Pero la iglesia era importante para Dios. Ellos iban a enfrentar, o todos íbamos a enfrentar, una batalla. Pero la iglesia estaba dormida. Entonces, a partir de ese momento, yo empecé a dar un seminario de oración. Y empecé a hablar acerca de este tema como inicio. Y entonces empezó a venir la gente ahí poquito a poquito, pero empezó el problema. Un día yo venía de un lugar, venía a mi casa y de repente me entra una llamada de Piris, que todos ustedes lo conocen. Y en ese momento Piris me narra y me dice un suceso que estaba pasando en su vida, en su casa. Me dice: pastor, se acaba de electrocutar mi hijo, ayúdeme a orar. Y entonces, con eso que yo oigo, me pongo a temblar y empiezo a orar a Dios. Pero ellos están en la batalla, porque ellos viven en Chimalhuacán. Yo estaba en otra parte, estaba lejos. Pero ¿qué puedes hacer? Alguien diría: ¿qué puedes hacer con un hijo electrocutado? Yo a veces veo y difiero en mucha gente que su oración es así. Vamos a orar. Pone sus manos así. Si te estoy ofendiendo, sí, es para ti. Algunos oramos así, ¿verdad? Sí, es para ti. Porque si tuvieras un hijo electrocutado, tú no orarías así. Quisiera verte. Pero ese nivel que tienes de oración no le va a alcanzar cuando enfrentes una batalla. Ese nivel que tú tienes de orar así no va a ayudarte para enfrentar la siguiente batalla. Necesitas prepararte, entrenarte. Y Piri me empezó a narrar acerca de cómo su hijo
le ocurrieron las cosas. Él estaba cambiándose de casa. Y de repente se acuerda que ya tenía todo arriba de la mudanza y se acuerda que tiene unos fierros, no sé qué tipo de fierros, pero arriba, ¿verdad? Quizá eran unos perfiles de esos que ocupan los herreros. Y mandó a su hijo: hijo, tráete los fierros de allá arriba de la azotea. Era un segundo piso. Entonces el hijo va obediente, el de en medio, tiene 3 niños. De 14 años sube, el muchacho sube, agarra los fierros y a la hora que se voltea, las puntas tocan los cables de alta tensión y ¡fa! Lo avientan. Un tronido se oye como un trueno tan tremendo que espanta a Piris y a su esposa. Ellos son los líderes de intercesión. Y en ese momento se suben rápidamente, toda la gente sale a la calle y el niño, el muchacho está, ¿verdad? En la azotea, en la marquesina, la mitad de su cuerpo afuera y los pies acá adentro. Lo agarra el Piri, lo agarra, pero él está muerto. Está electrocutado. Su color, todo está. ¿Tú crees que oraría así como algunos? ¿Cómo orarías tú por un hijo que acaba de electrocutarse? Tú gritarías, tú te desesperarías. Tú tienes que empezar que el diablo no juega. Tienes que entender que el diablo no está jugando a destruirte. Él odia a la iglesia. Él nos odia a nosotros como ministros. Nuestra única protección es la sangre de Jesús. Nuestra única protección es estar en este lugar dentro de una iglesia, porque una iglesia es un lugar de protección. No es solamente un lugar de reunión, amigo. No solamente es un lugar donde haces amistades, relaciones. Es un lugar donde uno encuentra el refugio. Porque aquí se reúne el pueblo de Dios para orar. Esa es la función de una casa de oración. La función primaria es que en mi casa de oración será llamada. No es un lugar donde tú vienes y aprendes y te reúnes como en la misa y te persinas. No, Señor. Usted viene a aprender aquí a orar, a unirse a un cuerpo de guerreros que forman parte del cuerpo de Cristo, que oran y saben orar en todas las dimensiones. Usted tiene que aprender a orar, porque la batalla tarde que temprano llegará. La batalla tarde que temprano llegará. Es como la pandemia. Todos estábamos. ¿Quién iba a pensar que iba a llegar una pandemia? Y de repente familiares, amigos estaban muriendo. Piri tenía ahí a su hijo tirado, electrocutado. Ellos clamando, derramando lágrimas con todo su corazón. El sonido, el grito. Piri tiene una voz como de trompeta. Imagínatelo orando por su hijo. Imagínate a su esposa orando imagínate a sus hijos orando por su hermano. Era un clamor, era un espectáculo de oración en una necesidad. El cielo, yo creo que guardó silencio. Escucha bien, el cielo, yo creo que hay momentos donde Dios tiene que callar todo lo que hay en el cielo para poder oír un pueblo que sabe clamar, que sabe pedir a Dios. Pero a veces, iglesia, hemos olvidado la oración, hemos olvidado el poder que hay en la oración. Y él oró por 7 minutos. ¿Sabe lo que es 7 minutos orar con todo tu ser? Yo quiero que un día te subas a orar 7 minutos con toda tu garganta, como si tuvieras un hijo que está muerto y lo quisieras resucitar y si Dios te alcanza a oír, Él lo va a hacer. Pero 7 minutos es prácticamente que tus fuerzas se hayan acabado. 7 minutos de Piri orando con su familia, el espectáculo, toda la gente afuera, toda la gente, ¿verdad? Ni siquiera ellos se ocuparon, trae una ambulancia, o tal vez la gente llamó a una ambulancia. No entiendo todo eso, pero entiendo la guerra que tenía Piri en ese momento. Y ve que no reacciona el niño.
Y entonces pide al Espíritu Santo una palabra. Porque la oración y la palabra son como un matrimonio. Siempre tiene que ir junto. Tú oras una palabra, tú oras, pero tienes que tener una palabra. Y esa palabra para resucitar un hijo es una palabra que en el hebreo tiene mucha autoridad, que se llama paratz. Y paratz es una palabra, ¿verdad?, que es como un rema que te cae a un momento crítico, donde te la envía Dios y te dice: ora esta palabra. Y entonces Piri recuerda una palabra de oración del profeta Eliseo cuando se tira sobre el hijo de la tsunamita. Y se tira sobre él, y su aliento y sus ojos y su boca y sus manos quedaron exactamente. Y Piri empieza a orar por su hijo. Y empieza a darle el aliento y empieza a orar y le pide al Espíritu Santo por otros minutos, con clamor, con ruegos encima de su hijo. Levanta, dale vida, sopla. Yo tengo al Espíritu Santo, Señor, que el Espíritu que resucitó de los muertos resucite a mi hijo. Después de unos minutos de gran clamor, el niño abre los ojos. ¿Sabe lo que es eso? Ver que ese Dios que nosotros venimos a adorar no es un Dios cualquiera. Es un Dios que escucha. Pero es un Dios que escucha la oración que se hace con ruegos, con súplicas, con clamor y lágrimas, porque esa es la oración que Cristo Jesús hizo. Si tú encuentras en la Biblia que un discípulo dijo: Señor, enséñame a orar. Y a veces nosotros ponemos: es que el Señor les enseñó el Padre Nuestro. No. Lo que le impactó al discípulo no eran las palabras, sino la forma que Jesús oraba. Y Hebreos capítulo 5 revela cómo Jesús oraba con ruegos, clamores, súplicas y lágrimas. ¿Has orado con lágrimas últimamente? ¿Has orado con súplicas? ¿Has orado con clamores? ¿Has orado tirado en el piso como un polvo? Yo había olvidado eso. Y Dios me dijo: Pedro, ¿duermes? Y yo le di: el Espíritu Santo te dice a ti que estás aquí: Pedro, ¿duermes? Pedro, ¿duermes? Job no sabía qué era lo que le había acontecido cuando le vino la tragedia. Sus amigos, cuando lo vieron, le dijeron: Job, tú eres un pecador porque esto te ha venido. Había la teología de los amigos de Job, ¿verdad? Si un hombre pecaba, era porque o estaba enfermo, le había venido una tragedia como la de Job. Es que no había otra, es que tú pecaste en algo, por eso te pasó. Y eso es lo que le decían a Job. Y Job decía: no, yo no he pecado. Y Job, cuando hablaba, tú vas a encontrar en todos los capítulos, vas a encontrar que Job le echaba la culpa a Dios. Le decía: Señor, ¿por qué me haces esto si no he pecado? Sus amigos le decían: Job, si has pecado. Y él le decía a Dios: ¿por qué? Pero en realidad es que él nunca supo que Dios y Satanás tuvieron un acuerdo. Igual, con el mismo acuerdo que Pedro. El diablo os ha pedido para zarandearos. Yo quiero decirte que no te puede ocurrir nada si Dios no lo permite. Y si está ocurriendo algo que es difícil, que es duro en tu vida, es porque el cielo lo ha permitido con un propósito. Pero yo te digo una cosa: Jesús le dijo a Pedro: ¿duermes, Pedro? Y Jesús le había dicho horas antes: el diablo os ha pedido para zarandear. No era como Job. Pedro estaba a punto de entrar en una batalla de fe. Y él no estaba preparado. Él no estaba entrenado para enfrentar, porque los demonios estaban sobre una simple criada diciéndole: tú eres de ellos. Y el temor de lo que él veía, de lo que le estaba pasando a Cristo, lo embargó a tal grado que 3 veces le preguntaron y la tercera él maldijo.
¿Sabes que la batalla de los últimos tiempos que nosotros vamos a tener es que vas a querer abandonar a Cristo en la apostasía? Antes de que Él venga, dice, es necesario que venga la apostasía de gente que va a abandonar a Cristo. Y va a negar la fe, y va a negar y se va a ir maldiciendo de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué va a haber un tiempo y por qué va a haber mucha gente que va a entrar en una apostasía? Por una sencilla razón: perdieron su oración. Se durmieron, como las 5 insensatas que no tenían aceite en sus lámparas y se estaban apagando. Estamos viviendo los últimos tiempos, iglesia. Estamos viviendo los últimos tiempos, y en este tiempo ya no hay tiempo para jugar al cristianismo. No hay tiempo para estar jugando al noviazgo. No hay tiempo para jugar con el pecado. No hay tiempo. Es tiempo de poder tener una vida espiritual recta y que se despierte tu vida para estar orando, para llenarte de Dios, para cubrir tu casa. Yo empecé, cuando Dios me empezó a revelar, yo empecé a orar cubriendo la iglesia. Pero esto sucedió. Dios resucitó al hijo de Piris. Dios lo levantó, porque de alguna manera Pedro despertó y entendí que venía una batalla de alto nivel sobre la iglesia. Pasados una semana después, me dan otra noticia de que una mujer se ahorcó. En medio de sus problemas de su vida, de sus problemas de su matrimonio, ella llegó a la desesperación. Y en un rato que ella tuvo libre, estaban sus hijas en la sala y ella se mete a su recámara y desaparece. Y las muchachas empezaron a sentir que ya era extraño que por tiempo no apareciera. Entonces se meten a su recámara y la sorpresa es que vieron a su madre colgada de un lazo, muerta. Y entonces ellas empiezan a gritar y a pedir ayuda. Ellas empiezan a sopesar el cuerpo para que no se lastime más por la soga. Dice, milagrosamente el lazo se desamarra y cae el cuerpo al piso, y ellos la ven totalmente de un color morado y le miden el corazón y se dan cuenta que ella está muerta. La niña más pequeña sale corriendo a la calle a pedir ayuda de los vecinos. La otra más grande se queda, pero le empieza a aterrorizar el cuerpo de ver a su madre muerta, y se sale ahí al jardín, ¿verdad? Al patio, y ahí está clamando y ahí está orando a Dios. Y de repente, a los pocos minutos, se oye una voz detrás de esa mujer y le dice: ¿Qué me pasó, hija? Y ella voltea espantada de oír esa voz y ve a su madre todavía con el color extraño, pero la ve y ve que está hablando, y ella se espanta y dice: no, eres un fantasma. Pero la mujer le dice: no, hija, ¿qué me pasó? Y entonces da cuenta que su madre ha sido resucitada. Dale un aplauso fuerte al Señor. Desde esa fecha, desde ese momento, hemos sido atacados violentamente. Pero la iglesia, en las reuniones de oración de 70 personas, se llenó toda la iglesia. Es la reunión más llena que nosotros tenemos en toda la semana. No en domingo. O sea, si esta es tu reunión más llena, yo quiero decirte que esta es la misma reunión de oración que nosotros tenemos. La más llena. ¿Por qué? Porque la gente despertó. Dios tuvo que despertarnos a la oración de alto nivel por lo que aconteció, por lo que pasó. A veces nosotros queremos y le pedimos: Señor, aviva mi vida, avívanos, aviva la iglesia. Porque no hay nada más terrible que una iglesia que se parece a un cementerio. Y Lyndale Cooley dijo: la iglesia tiene que dejar y tiene que tomar más bien la decisión de ser un cementerio o ser un cuarto de dar a luz, una sala de dar a luz. ¿Sabes cómo son las salas de dar a luz?
los gritos se oyen, los clamores se oyen, ¿verdad? Se siente. Es diferente a un cementerio. Y la iglesia tiene que ser una sala de partos. La iglesia tiene que volverse a los tiempos antiguos de sala de partos. Iglesia, tenemos que volvernos y tenemos que despertar a ser una iglesia de oración. Porque la batalla tarde que temprano va a llegar a tu vida. Tarde que temprano va a llegar a tu casa. Tienes un hijo metido en drogas, tienes un hijo que está lejos de Dios, tienes que empezar a aprender a clamar, a pedir, así como la sirofenicia, que Jesús se escondió, y dice la Biblia que no se pudo esconder porque una mujer. Y le doy un mensaje a los hombres. ¿Dónde están los hombres de oración? Ayer me invitaron a predicar a un seminario de intercesión. Oh, el 90% eran mujeres. Si no es que el 95%. Porque pensamos nosotros los hombres que los hombres son, ¿verdad? O las mujeres son las encargadas de poder hacer ese trabajo de intercesión. Y pensamos que la intercesión o la oración es un trabajo de mujeres. No, Señor. La oración es un trabajo de valientes. Y si tú no vienes a la oración, es porque tú no amas a tu familia. Porque el deber de un padre de familia es poner un cerco alrededor de su casa. El deber de un padre de familia es estar orando porque sus hijos entren en la eternidad. Es estar orando que nadie se pierda. Es estar orando, no solamente es proveer para la casa. Estás equivocado, hombre, si tú crees que el deber tuyo es solamente proveer para la casa. El deber tuyo es levantar un cerco de protección alrededor de tu casa. Es levantar un cerco de protección donde el diablo no tenga oportunidad, a menos que vaya con Dios y dice: Señor, dice, si te sabes el capítulo 1, dice que del diablo fue y se presentó entre los hijos de Dios y le dijo el Señor: ¿de dónde viene Satanás? De rodear la tierra. Y dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro varón como él, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y dice: pues ¿a poco él ha creído en vano? ¿No le has cercado tú a él y a toda su casa? Por tanto, los bienes de él han aumentado sobre la tierra. Quiere decir que había un cerco de protección, y ese cerco de protección era de Dios. Pero Job todos los días hacía oración por sus hijos. Yo te hago una pregunta, hombre. ¿Oras por tus hijos? ¿Has orado por tus hijos? ¿Has orado por aquel que no viene a la iglesia? ¿Has derramado lágrimas? ¿Has suplicado? Porque el diablo lo quiere matar. Ya logró sacarlo del centro de protección, del lugar de protección, pero no encuentra y no tiene una oración que haya un vallado alrededor de tu hijo para que tu hijo se convierta. Y solamente por la gracia de Dios, ese hijo que tienes, que no tiene protección, que no tiene ninguna forma de poderse proteger ante los embates de ese enemigo, su única protección puede ser la oración de su padre. Iglesia, ¿duermes? ¿Cómo está tu vida? Yo quiero que ahí donde estás tú inclines tu cabeza y medites: ¿duermo? ¿Cómo es mi oración? ¿Tu oración es así? Tú tienes que irte entrenando. Tú tienes que irte entrenando para la guerra. Tú tienes que aprender a manejar las armas de guerra. Tú tienes que ir a aprender a manejar los fusiles, las ametralladoras, los aviones, las armas de largo alcance. Yo no sé cuántas cosas hay en este mundo moderno que son letales para el enemigo, pero alguien las tiene que aprender a manejar. Y hay mucha gente que todavía, y no va a mudar nunca su forma de orar. Y es respetable, pero va a llegar el momento donde no vas a poder enfrentar a tu enemigo con ese tipo de oración. Porque yo entiendo que hay oraciones que son tiernas y que hacemos en la presencia de Dios y que son
de enamoramiento y Señor te amo y Señor me agrada tu presencia y disfruto estar contigo y Señor y estoy aquí y Señor te pido por mi familia, por mi esposa. Yo no sé, hay formas, pero nunca has sentido el peso de carga de empezar a aprender a orar como si tuvieses un león metido adentro. ¿Y sabes dónde se entrena uno? En las reuniones de oración. Yo me acuerdo cuando Dios me entrenó a mí. Yo pasé 2 años en depresión. Yo les compartía esto. 2 años en depresión. Y fue terrible ese tiempo, porque yo sentía que yo iba a morir. Pero un día me invitaron a una reunión donde estaba un predicador. Y entonces yo fui, todo desanimado, está en la parte de atrás. Y así, yo no sabía orar como hoy he aprendido. Y estaba así tranquilo y de repente veo al predicador que se me queda mirando y me dice: ven, tú. Y yo me volteé para ver si era otro y dije, no había otro más atrás, eras tú. Y cuando voy pasando, me acerco, él me dice: el proceso no ha terminado, faltan 8 meses para que el proceso termine. Y entonces cuando yo oigo esa palabra, aunque sabía que faltaban 8 meses, yo pude ver una luz en la cual se aproximaba, en la cual había una salida. Y dije: gloria a Dios, 8 meses se van a pasar rápido. Pero una noche, casi ya cumpliéndose esos 8 meses, estaba yo en mi casa y yo tenía que llevaba 3 meses sin dormir. 3 meses sin dormir, literalmente, no podía dormir. Y tenía que usar unos audífonos con un cassette, en aquel tiempo cassettes, de una predicación ungida de un hombre de Dios, para que yo no escuchara las otras voces. Yo escuchaba la voz del predicador y ahí me metía, porque si me quitaba los audífonos en la noche, oía las voces del diablo que me decían: te voy a matar, te voy a destruir, tu familia va a ser destruida, va a ser hecho pedazos por haberte metido en esto y querer ser pastor. Y esa noche que yo estoy así, aturbado, me dice el Espíritu Santo: afuera le voy a narrar otra cosa. Afuera se oía un viento recio que soplaba sobre toda, no sé si sobre toda la calle, pero sobre mi casa se oía pero fuerte, como si fuera una tormenta del mar, ¿verdad? Y yo veía como el árbol se movía, el que estaba cerca a un lado de mi vecino, se movían sus hojas, un arbolísimo se movía y se movían las hojas de los árboles violentamente. Y me dijo el Espíritu Santo: bájate a orar, vas a reprender eso que está afuera. Y entonces yo me bajo y empiezo a oír el sonido que había afuera, y empiezo a oír, ¿verdad?, lo fuerte, como si mi zaguán se movía así fuertemente, se sacudía, se oía el ruidazo del zaguán. Pero también podía oír a mi perro, un pastor alemán grande, que hacía espantado, metiéndose abajo de mi camioneta. Y entonces yo me levanto y me postro para orar, como estaba acostumbrado. Señor, yo reprendo todo eso. Y me dice el Señor: de pie. Cuando estés en mi presencia, dobla tus rodillas, póstrate, tírate. Pero cuando vayas a reprender, de pie. De pie. Y entonces me levanté y me dice: empieza a reprender el diablo que te ha querido matar durante 2 años. Y entonces me levanté y empecé a decirle con toda mi fuerza: diablo, largo de mi casa, largo de mi vida, largo de mí, en el nombre de Jesús de Nazaret, te reprendo, te vas de mi vida para siempre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en ese momento todo el viento, toda la tempestad empezó a venir y a desvanecerse. Y a partir de ese momento mi manera de orar fue diferente, porque algo se metió adentro de mi iglesia. Despierta, iglesia, despierta, iglesia, despierta, iglesia. Yo no sé
Pero alguien estaba levantando la voz ahí. No te pares, no te pares. Y si tú no has levantado tu voz, empieza a entrenarte a levantar tu voz. Y empieza, ponte de pie, empieza a orar. Empieza a orar, empieza a orar. Si tú tienes un enemigo, si algo está destruyendo tu casa, si algo está destruyendo tu familia, tus finanzas, vamos, empieza a orar. Empieza a orar, empieza a orar.